La segunda mitad del siglo XIX hasta fines del mismo, cuando predominen los cereales y la carne congelada, puede considerarse como la época de la lana en la economía argentina. No significa esto que la producción de los saladeros declinase en estos años. Lejos de ello, seguirá creciendo hasta la penúltima década del siglo. Y por ejemplo, luego este autor habla sobre el tasajo, ¿no? Esta es la época de la lana, que es el capítulo 1 del libro de Chiaramonte, Nacionalismo y Liberalismo Económico en Argentina, en el trayecto 1860-1880, para hablar de ese trayecto que es la consolidación del Estado Nacional. Primero este autor, que es José Carlos Chiaramonte, que es un autor del litoral, un autor que analiza muchísimo digamos, los modos de producción y los sistemas económicos y políticos del siglo XIX. Y él es quien sostiene esta tesis que, ya que estamos cerrando, digamos, la cursada, por lo menos, creo que en términos de lo que es este tema o este eje, el eje económico, quizá es esta la clase, la que vamos a tener mañana, se vincula con las ideas económicas en el Río de la Plata. La tesis que sostiene este autor desde otras producciones escritas que ha realizado en sus estudios, que son infinitos, prácticamente se dedicó a escribir, ¿no?, muchísimo sobre el sistema económico en el Río de la Plata, y él sostenía la tesis que aquí es donde surge el pensamiento económico de América Latina, con las ideas de Belgrano, de Moreno. Y bueno, y siempre va a estar anteponiéndose, o siempre la dicotomía, o los antagonismos, de acuerdo a qué proceso sea, va a ser el liberalismo o el nacionalismo, ¿no? O el proteccionismo, que incluso el autor en este libro dice que ya desde la Edad Media en Europa, ¿no?, los mercantilistas abrieron, ¿no?, también un punto más de debate, ¿no?, a luego lo que va a ser el libre cambio. Asimismo, ya hemos visto, ¿no?, que las naciones, digamos que el sistema capitalista y la formación precapitalista desde la acumulación originaria se desarrolla con un libre cambio, ¿sí?, pero que cada nación, de acuerdo al proceso que ustedes quieran elegir, siempre va a crecer a través de un proteccionismo. Y que las mismas naciones que luego imperializaron, ¿sí?, que a fines del siglo XIX desarrollaron directamente esa fase superadora del capitalismo para poder solventar esa crisis de 1870, es justamente es un imperialismo focalizado en un monopolio, ¿sí?, en grandes monopolios, y es volver nuevamente a estos conflictos, ¿sí?, que fueron los que desencadenaron el Río de la Plata, ¿sí?, el monopolio económico. Bueno, estos son algunos elementos y factores de análisis para tener en cuenta la cuestión económica. El ciclo del lanar, bueno, hoy tenemos el texto de Royora, que es un autor difícil de encasillar, digamos, en términos historiográficos, pero está claro que cuando menciona y explica a Rosas, el proceso de rosismo, habla de dictadura. Por eso, lo que tenemos para hoy es el capítulo 4 de este autor, de la historia económica de la Argentina, y el capítulo 5. El capítulo 4 trata sobre la era del lanar, el ciclo del lanar, ¿no?, y cuáles son los factores, los elementos socioeconómicos para tener en cuenta que aquí sí, ya a partir del análisis del ciclo del lanar, uno puede comprender las transformaciones económicas en un periodo que coincide, digamos, con el cierre de la guerra fratricida, digamos, de la guerra
de los conflictos civiles, ¿no? En nuestro territorio. No es que justo comienza el ciclo de la ANAR cuando termina las guerras civiles, pero va surgiendo a mediados del siglo XIX, 1850, y bueno, es un elemento importante, un ciclo importante a tener en cuenta. También destacar, igualmente el autor, ustedes lo van a ir viendo, que no es que la actividad ganadera deja de ser importante, sigue siendo sumamente importante, y es más, el ciclo siguiente, esto el autor lo dice, ¿sí? Va a ser el ciclo de los frigoríficos, donde nuevamente se va a estimular definitivamente y profundamente, digamos, la exportación ganadera y la consolidación de lo que luego va a ser el modelo agroexportador. Este ciclo de la ANAR, entonces, es lo que explica el autor, ¿sí? Acá dice que desplaza el cuero. Bueno, Charamonte va a decir que igualmente el tasajo sigue siendo consumido por las grandes naciones. Bueno, Inglaterra está en su apogeo industrial textil, ¿sí? La esquila es es el proceso por el cual se extrae la lana de la oveja, ¿sí? Y la esquila va a ser, digamos, la actividad principal para producir la materia prima que se va a exportar y va a ser consumida por principalmente Inglaterra, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, perdón, Francia y Bélgica en menor grado, ¿sí? Que esto va a tener las variables van a bajar o van a subir, pero los dos grandes consumidores va a ser Inglaterra y van a ser Estados Unidos. Tengamos en cuenta, Estados Unidos también va a tener su proceso industrial revolucionario, principalmente en Boston, ¿sí? Y luego estas dos grandes naciones van a hacer lo que en el modelo agroexportador 3 décadas después va a ser lo que se denomina el famoso triángulo económico: Argentina, Estados Unidos e Inglaterra, ¿sí? En el medio el Atlántico. Bueno, me parece que de aquí a lo que ustedes pueden tomar como apuntes, obviamente cómo surge la cría de ganado, ¿no? La cantidad va a haber incluso en un momento 50 millones de cría de ganados, de cría de ovinos. Bueno, ahí explica un poco que la atención de la oveja requiere un poquito más de trabajo y es un poco más vulnerable que la vaca, por lo tanto se precisa, ¿no es cierto?, mayor mano de obra, ¿sí? Más trabajo, más presencia. Luego, bueno, los mercados de destino ya lo dije. Lo que genera, acá tenemos, cuando hablábamos de la producción socioeconómica, hablo yo en realidad, el otro eje socioeconómico es la migración, ¿sí? Aquí, en este periodo, no solo en Buenos Aires, sino en el litoral, se va a generar la primera gran inmigración, ¿no es cierto?, de Europa, principalmente del Mediterráneo de Europa, que se van a ubicar en Buenos Aires, como ustedes ya saben, en la campaña, en el litoral, incluso en Córdoba. Y esto primero que va a generar que este ciclo de la ANAR digamos, tenga su gran despegue, ¿no? Y también va a generar, por supuesto, en pocos años, entre 1854 y 1857, el alza del índice de población. Y prácticamente uno de cada 3 personas que viven en Buenos Aires son inmigrantes europeos. Lo mismo que la mano de obra de hombres, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente la guerra civil había dejado un gran vacío. Y bueno, ahí está esto del proyecto, ¿sí?, de los gobiernos liberales,
que es poblar América, poblar nuestro territorio para introducir desde la política liberal al desde un orden liberal al capitalismo agrario, ¿sí? Estos son los dos conceptos claves, orden liberal y capitalismo agrario. Bueno, para entender esto y entender el proceso socioeconómico, un punto de inflexión es esta primera gran ola, por decirlo así, de inmigración masiva, y que luego va a tener su segundo momento fuerte, impactante, que es la gran inmigración que todos conocemos a fines del siglo XIX, ¿sí? Principios del siglo XX, como luego también, ¿no es cierto?, en el periodo posguerra, ¿sí?, del primer momento de la guerra mundial, ¿sí? Entonces, estos inmigrantes van a tener su tierra para trabajar, para producir el cuidado de la oveja y generar a través de la esquila la extracción de la lana. Ahí es fundamental el trabajo de la mujer. Tengan en cuenta que estos trabajos requieren de estas manos sensibles, como se suele decir, ¿no es cierto? Y la esquila va a ser un modo de producción más bien, incluso hasta pequeña producción, en la cual van a estar incluidos tanto hombres y mujeres, ¿sí? Y que, a diferencias de otros ciclos, hubo, y esto es importante para entender la tenencia de la tierra o la renta diferencial de la tierra, en la producción ovina se le otorgaba a familias para que trabajen, para que tengan el cuidado, como decía recién, de la oveja, ¿no?, de la producción ovina, y que permitió estas pequeñas empresas familiares, ¿sí?, que luego se va a caer eso, ¿sí?, con el avasallamiento nuevamente de la producción ganadera. O sea que hubo un periodo, ¿no es cierto?, en la cual se corta ese avance invasivo de la gran concentración de la tierra en pocas manos. Y esta pequeña producción familiar generó, por ejemplo, como es el caso que da el autor, del irlandés, de este irlandés que pasa a ser, viene, como, ¿no? Y hay casos luego en el siglo XX, ¿no es cierto?, que han generado, vinieron con un bolsito de Europa y luego tuvieron su gran empresa. Bueno, en este caso, este irlandés que pasaba a trabajar en la producción ovina a tener grandes hectáreas. Incluso el autor lo compara en ese momento histórico, con los Anchorena. Y ahora después, durante la clase, podemos ver ese caso. El otro avance es el avance tecnológico y el avance en infraestructura. Ningún ciclo económico, sea el que fuere, así sea lanar, ganadero o agrícola, no va a poder desarrollarse y no va a triunfar, por decirlo así, o no va a generar riqueza, si no tiene los elementos tecnológicos y no hay una infraestructura que forma parte de una característica como tal, ¿sí? Entonces, entre ellos es los avances tecnológicos que ya se estaban desarrollando por la revolución industrial, ¿sí? Y aquí los cambios en las empresas agrarias, ahí un poco lo que hablaba recién de las familias, pero el comercio y el transporte. Bueno, sin duda que ya han desarrollado los buques de ultramar, que no reemplazan las velas, que las velas siguen funcionando, pero que son más lentas y no bancan tanta carga. Por lo tanto, el buque a vapor, ¿no es cierto?, aunque tiene un alto costo, ¿no? Sin embargo, ¿por qué tiene un alto costo? Porque es de primera línea, ¿sí?, en poco tiempo y mayor carga en el buque, ¿sí? Esto es producto, no es de la nada, está claro que es producto de los avances tecnológicos y técnicos
de la revolución industrial. Cuando hablamos de avances técnicos, también decimos que esta inmigración que vino también generó pequeños talleres, ¿sí? De oficios, ¿sí? Como, bueno, ahí, ¿no? Lo que cuestión de ferretería, bueno, trabajo de madera, bueno, todo tipo de talleres que van a complementar, ¿no es cierto? El alambrado. Hay historiadores bueno, de historia económica que se han dedicado, hay un libro, La historia del alambrado, es increíble, ¿no es cierto? Eh, todo el montaje y las infraestructuras que se tuvieron que llevar adelante, ¿sí? Eso forma parte de importación de capital, ¿sí? ¿Cómo un país importa capital? Una manera de importar capital para desarrollar la producción, ¿sí? Una es a través de deuda y la otra es para financiar, ¿no es cierto?, la producción y asimismo tener estas maquinarias, ¿no es cierto?, para producir, ¿sí? Y para montar todo este sistema de alambrado, por ejemplo, hubo que hacer eso. ¿Mm? Y luego el otro elemento sustancial son los ferrocarriles, que también va a ser asimétrico y va a ser desigual en términos de territorio, porque Buenos Aires va a montar todo un sistema de ferropuerto, ¿no es cierto? Mientras en el interior, por propias características de los ríos Uruguay y el río Paraná, y el entramado de los pequeños riachos, va a generar interrupciones para montar los ferrocarriles. ¿Sí? Esta es una de las causas, las explicaciones que da el autor. Asimismo, igualmente habría que pensarlo esto, porque forma parte de un entramado, como ya veníamos tratando, que es la cuestión de la aduana. Así que no es solamente las causas o las características geográficas que no llevaron a un desarrollo profundo, ¿no es cierto?, de los ferrocarriles en nuestro territorio. Ese es un tema que se ensancha un poquito más con la clase que viene, cuando lleguemos a 1880, pero está entramado ahora, porque fines de la década del 50 ya Buenos Aires tenía organizado muy bien digamos, su medio de transporte y su modo de transporte y de comercio, ¿sí? Mientras tanto, no me voy a adelantar cuando lleguemos a la historia del interior como para tratar estos temas, ¿sí? Bueno, hasta aquí creo que ya está claro, ¿no? El Estado y las instituciones es lo que veníamos tratando, ¿no es cierto? Y acá queda supeditado al gobierno específicamente cuando acá el autor va a hablar de Rosas, es algo que ya vimos, Rosas y Urquiza, el orden, la disciplina para el trabajo en el campo, también esto de la cooptación de trabajadores en el campo a través de los jueces de paz, bueno, todos estos elementos para, junto con la inmigración, tener esta masa de trabajadores que logren lo que se estableció, que es este ciclo de la NAR, que generó, digamos, una gran riqueza y que le permitió a nuestro país, o principalmente a Buenos Aires, no solo enriquecer a algunos pocos, sino también generar una cierta, entre comillas, confianza, ¿no es cierto?, hacia Inglaterra o hacia Estados Unidos para que ellos determinen sus políticas económicas sobre nosotros. ¿Sí? Muy bien, creo que hasta aquí tendríamos todo, ¿no es cierto? Respecto a lo que, para cerrar el capítulo 4, lo que decía recién de las economías, sobre todo en el litoral, el autor explica, ¿no es cierto?, que Urquiza intentó, y esto lo vimos, ¿sí?, en la Confederación, intentó lograr estos avances tecnológicos y se ve opacado, digamos, se ve obturado totalmente porque la aduana está en manos de Buenos Aires.
Así que pudo igualmente, creó un banco y la moneda nacional, promovió la llegada de agricultores europeos y la transformación técnica de labores rurales, abolió las aduanas internas, invirtió esfuerzos en la mejora de las vías de comunicación. Soñó, dice, ¿no?, con la construcción de un ferrocarril. Bueno, eso es una justa apreciación a comprender bueno, que ese progreso económico, que el camino del progreso económico queda cerrado en Buenos Aires. Y su campaña. El siguiente capítulo, que es el capítulo 5, bueno, aquí lo que el autor explica y lo que ustedes se pueden hacer es un cuadro, un tríptico, ¿no es cierto? Un tríptico de 3 columnas, en la cual en cada columna pueden ustedes desarrollar las implicancias, ¿no es cierto?, del proceso de guerra civil en cada una de estas regiones y, bueno, y sus particularidades de cada una de las producciones, de las actividades económicas de estas regiones. Como ya pudimos ver y explicar, el litoral en sí mismo es un espacio geográfico naturalmente condenado, digamos, a generar riqueza, pero no estuvo condenado a generar igualdad. Y en este proceso, bueno, ya con lo de Urquiza, ahí ya uno va comprendiendo un poco mejor. El interior igualmente es el foco de la producción de cereales. No va a ser el único, porque en Mendoza también, y en el Mediterráneo también, pero es el modelo agroexportador, ¿sí?, que luego se va a focalizar en la producción ganadera y la producción agrícola, principalmente del interior del litoral, ¿sí? Cuando hablamos acá de cereal estamos hablando de Entre Ríos, principalmente, y Santa Fe. Entonces, ustedes hacen un cuadro comparativo, ¿sí? Bueno, el autor acá, cuando habla de Buenos Aires, ¿sí?, o cuando escribe sobre Buenos Aires, va a decir, va a explicar el desarrollo urbano, ¿sí?, que va a estar supeditado nuevamente a esta ciudad europea en América, ¿no? Una ciudad que se urbaniza arquitectónicamente mirando a Europa. Bueno, el Teatro Colón, ¿no es cierto? Y también la importación de productos más bien suntuarios, que también eso genera que pongamos sobre análisis la cuestión cultural. Acá estamos hablando también de una cultura que se va a ir desarrollando en la ciudad de Buenos Aires muy distinta a la campaña. Lo que hoy podemos dividir o diferenciar en dos grandes rasgos, que es la ciudad y el campo. ¿Sí? Sin ir más lejos, esto lo pueden apreciar con las imágenes del autor, que están en blanco y negro, de lo que es la ciudad y lo que es la campaña, ¿sí?, con los cuadros del francés Pellier. ¿Sí? Bueno, entonces ahí el autor, ¿no es cierto?, explica esto que recién mencioné, ¿no?, que gracias a la prosperidad exportadora, así como a la masiva presencia de una población extranjera que había cruzado el Atlántico en busca de mejores oportunidades, en estas décadas tuvo lugar una visible europeización de las costumbres y los patrones de consumo. Clarísimo. Costumbres, pero esto va a ser en la ciudad. Y obviamente, ¿no?, seguro algún gran estanciero propietario, ¿no es cierto?, también se suma, ¿no?, a estas nuevas costumbres y querer ser, porque lo que tienen las clases propietarias, o lo que cuando se habla de fetichismo, ¿no?, o en el capitalismo, cuando se habla de las clases burguesas, ellos quieren ser como la clase burguesa hegemónica, que a su vez las clases burguesas o las clases hegemónicas, por decirlo así, para no hablar en términos de modo de producción
las clases hegemónicas, para hablar más bien en conceptos de Gramsci, las clases hegemónicas nacionales se quieren parecer a las clases hegemónicas de la metrópoli, ¿sí? Y a su vez son dominadas por las decisiones de esa clase hegemónica, y quieren parecerse a ellos. Por eso van a querer consumir y ser, ¿no es cierto?, como esa clase hegemónica. Para estos periodos también es muy importante, y Charamonte lo destaca en su libro, el análisis de los diarios, que creo que esto es algo muy bueno que estuvo surgiendo en la cátedra en algunos compañeros de ustedes. El Nacional, la Capital, ya luego La Nación, La Pampa, La Prensa, La República y La Tribuna. Acá ya estamos hablando de décadas 60 y 70. Eso es importante porque ahí también se consume, digamos, y se analiza el debate político, ¿no? Las ideas que se van a poner en esos diarios para debatir son ideas también europeas, ¿no? Léon Pallieret es el artista francés que muy bien describe, ¿no es cierto?, la pulpería, la campaña, ¿no es cierto?, el rodeo, la esquila. Bueno, entonces la expansión, por supuesto, este crecimiento económico no solo proviene de la campaña, del ciclo lanar, sino que proviene de que es de una ciudad mercantil. De una ciudad mercantil. Se genera gran riqueza, ¿sí?, esta élite portuaria, y el crecimiento del consumo, ¿sí? Bueno, luego, a partir de ahí, ya ustedes pueden pasar a las otras regiones. Hablamos de Santa Fe, la producción. Acá, cuando hablamos de Santa Fe y tratamos Entre Ríos, volvemos otra vez a la dicotomía aduanas interiores o libre navegación de ríos. Y tenemos para poner como actividad económica, como dije recién, la producción de cereales, ¿sí? Después ahí, en el otro cuadro, que pasan al norte y Tucumán, que suele ser el interior, ¿sí? Bueno, en el norte de Tucumán, por ejemplo, el autor va a decir que se destaca como elemento singular la cuestión de la moneda. Y que aún en el norte, y esto suele pasar en las regiones donde entramos en una zona fronteriza, y para ese proceso histórico, a diferencia de hoy, donde la zona fronteriza es justamente, ¿no?, hacia La Quiaca, en el cruce fronterizo con Bolivia. Bueno, la zona fronteriza no era una zona limitada pequeña geográficamente, sino que es una extensión mucho más grande de intercambio con el norte, con Bolivia, ¿sí? Y que la moneda de circulación era la plata boliviana. Hay un elemento importante que el autor no menciona, pero tengamos en cuenta que Tucumán es uno de los puntos más importantes donde se van a generar los trusts. Y los trusts, que son estos sujetos económicos, no son solamente familias, que van a concentrar el manejo de todo el circuito de producción económica y mercantil, y a su vez financiera. Van a ser los mismos que son los dueños de las producciones azucareras, van a ser los dueños de los bancos, ¿sí?, o por lo menos del dinero que está en los bancos, y también van a manejar todo el comercio, lo que luego van a hacer los trusts. Entonces, ahí también, para pensar más allá de que ustedes anoten en cada cuadro
en cada parte del cuadro, qué actividad económica se desarrollaba en cada región, también tener en cuenta, ¿no es cierto?, los modos de concentración de riqueza y de concentración y de manejo de la producción de la economía en pocas manos. Por ende, de las decisiones políticas ya en décadas, desde 60, 70, 80 hasta 1830, gobiernos, digamos, liberales. Orden liberal, inserción y desarrollo del capitalismo agrario. Volvemos a eso. Así que bueno, más allá de algunas particularidades de alzas y bajas, de bienestares económicos, de bienestar social, que puede tener alguna región de acuerdo a su gran producción, de acuerdo a su producción de actividad económica, no va a discernir mucho y bueno, eso, pueden directamente focalizarse sobre estas actividades de cada región. ¿Sí? Luego, por último, me había quedado pensando en la educación, ¿sí? Y cómo la escolarización, no solía extenderse más allá de los 2 o 3 años. Con frecuencia las aulas eran abandonadas una vez que los estudiantes dominaban los rudimentos de la lectura y la escritura. La tasa de alfabetización aún era muy baja, aunque un 17% de porteños en Buenos Aires. Bueno, creo que eso es un punto importante de análisis socioeconómico. Aún entre orden liberal y desigualdades económicas, ya en perpetuos gobiernos de orden liberal prácticamente va a haber que esperar un poco largo el siglo XX para que se comience a cortar la brecha de la desigualdad social. Y por último, algo que el autor quizá lo analiza muy bien, más bien, o lo pone sobre escrito más bien de una manera liberal, cuando habla de la extensión de y estas creo que son alrededor de 34 millones de hectáreas que el Estado toma, producto de él dice conquista del desierto, ¿no? Y dice la palabra desierto, me parece que ya es un concepto que a estas alturas, digamos, del siglo XXI no debería estar. Para ello está el documental Aucalihuén, Rebelde Amanecer, de Osvaldo Bayer, que explica, ¿no es cierto?, la concentración, ¿no es cierto?, desde los Martínez de Oz en adelante, ¿sí?, de las tierras robadas prácticamente, producto de la invasión, más que conquista, sobre el sur de lo que hoy es Argentina, ¿sí? Y que digamos, ese hurto de tierra va a ser no solo la base para luego continuar con un sistema sumamente desigual, sino también la base para Argentina quedar supeditada a las deudas externas, tomando esas tierras como deuda, ¿no?, como pago de deuda, o directamente el uso de esas tierras para perpetuar un país blanco y europeizante. Así que bueno, nos vemos mañana en la clase y muchas gracias.